15 raros tractores americanos que no sabías que existen. Desde los más pequeños hasta los diseñados para los trabajos más extravagantes, hoy hay muchísimo por descubrir. Vamos a retroceder en el tiempo hasta inicios del siglo XX para mostrarte tractores que brillaron en su época. Estos tractores te van a generar un sentimiento único por la agricultura que no habías experimentado antes. 1. Fordson Snow Devil, el experimento de propulsión por tornillo. Enfrentar los inviernos nevados de la década de 1920 no era un paseo por el parque. La nieve profunda convertía la vida en una pesadilla para los tractores y vehículos tradicionales, dejándolos prácticamente inservibles. Pero los ingenieros no estaban dispuestos a darse por vencidos, decidieron ser creativos y transformaron un tractor Fordson modelo F en algo sacado de la ciencia ficción. Se deshicieron de las ruedas y las cambiaron por dos enormes tornillos giratorios. ¿El resultado? El Fordson Snow Devil, una máquina diseñada para excavar en la nieve como un sacacorchos gigante, lo que le permitía arrastrarse por terreno nevado. Por muy genial que pareciera, el Snow Devil no era exactamente práctico. Conducirlo era un dolor de cabeza y el sistema de propulsión por tornillo no funcionaba en absoluto en superficies duras. Claro, tenía potencial en la nieve profunda, pero el andar accidentado y la falta de control hicieron que la producción en masa fuera imposible. Aunque nunca se convirtió en un producto comercial, el diseño alocado del Snow Devil dejó su huella. Inspiró los futuros vehículos del Ártico e incluso las máquinas de nieve modernas utilizadas por los militares. Si bien no existen modelos en funcionamiento en la actualidad, este audaz intento de abordar los viajes en la nieve sigue siendo un capítulo memorable en la historia de la innovación de los tractores estadounidenses. 2. Tractor Moliné Universal, la rareza de una sola rueda. Subámonos a una máquina del tiempo y volvamos a 1917, el año en que se presentó el tractor Moliné Universal. Esta no era una máquina agrícola cualquiera, estaba diseñada para ser la multitarea definitiva, lista para asumir trabajos que normalmente se hacían con equipos tirados por caballos. Su característica más exclusiva, una única rueda delantera. Eso no era solo para exhibición, le daba al tractor la capacidad de hacer giros cerrados y súper precisos, perfecto para trabajar con arados y cultivadores. ¿Y el operador? Obtuvieron un lugar privilegiado, justo encima de los implementos en lugar de detrás de ellos, evitando las nubes de polvo habituales y obteniendo una vista clara de la acción. Por supuesto, ser un pionero tenía sus desafíos. La distribución del peso dificultaba mantener el equilibrio en terrenos irregulares y no tenía suficiente potencia para el arado pesado. La mayoría de los agricultores lo encontraron ideal para tareas más livianas, pero se quedaron con sus confiables tractores de 4 ruedas para los trabajos más difíciles. A mediados de la década de 1920, los diseños de tractores más nuevos y mejores comenzaron a tomar el control, y el tiempo del Moliné Universal en el centro de atención llegó a su fin. Si bien su vida fue corta, su impacto fue significativo. Pocos de estos tractores existen hoy en día, pero dejaron un legado de innovación. El audaz intento del Moliné Universal de combinar maniobrabilidad y versatilidad lo convirtió en un destacado en los primeros días del desarrollo de tractores. 3. Big Bat 747, el tractor más grande del mundo. En 1977, apareció en escena un gigante mecánico, el Big Bat 747. Este enorme tractor de fabricación estadounidense pesa más de 45.000 kilos y mide 4,2 metros de alto. Fue construido específicamente para las extensas tierras agrícolas de Montana, donde la potencia y el tamaño realmente importan. Con un increíble motor de 1100 caballos de fuerza, el Big Bat 747 podía tirar de enormes arados por campos infinitos con facilidad, dejando atrás a todos los demás tractores de su época. De hecho, era tan extraordinario que solo se construyó uno. Durante años, esta bestia fue un caballo de batalla, pero a medida que avanzaba la tecnología de los tractores, la necesidad del Big Bat se desvaneció. Aunque los tractores modernos de alta potencia han tomado el control, esta leyenda única no ha sido olvidada. Entonces, ¿dónde se jubila un tractor tan grande? En un museo, por supuesto, todavía ostenta el título de tractor más grande del mundo. Bastante genial, ¿verdad? 3. Allis-Chalmers modelo G, el pequeño tractor con motor trasero. El Allis-Chalmers modelo G, un tractor que realmente cambió las reglas del juego. Este no era un tractor promedio, abandonó el diseño habitual y optó por una construcción liviana con un motor montado en la parte trasera. Esta configuración única les dio a los agricultores una vista sin obstáculos de su trabajo, lo que lo hizo especialmente popular para el cultivo de cultivos pequeños. A los productores de vegetales y los propietarios de pequeñas granjas les encantaba el modelo G.
Era fácil de maniobrar y perfecto para suelos delicados, gracias a su fram liviano y motor refrigerado por aire de bajo mantenimiento. El único inconveniente, potencia limitada, lo que dificultaba el manejo de trabajos pesados. A medida que las granjas crecían y necesitaban equipos más potentes, el modelo G no podía seguir el ritmo. La producción finalizó a principios de la década de 1950, pero lo mejor de todo es que muchos de estos tractores siguen funcionando hoy en día. Conocido por su durabilidad y diseño innovador, el modelo G sigue siendo un favorito. 5. International Harvester HT340, el prototipo con motor a reacción. En la década de 1960, la International Harvester llamaba la atención con algo completamente nuevo, un tractor propulsado por turbina de gas. Presentamos el HT340, una máquina que parecía más un coche de carreras que un equipo agrícola. En lugar del motor diésel estándar, el HT340 estaba propulsado por un motor de turbina a reacción que ofrecía una aceleración más rápida, menos piezas móviles y una eficiencia mejorada en comparación con los tractores diésel tradicionales. Su motor de turbina podía funcionar con varios tipos de combustible y su diseño liviano reducía el desgaste. Sin embargo, el HT340 no estaba exento de problemas. El motor era extremadamente ruidoso, consumía grandes cantidades de combustible y requería un mantenimiento costoso, lo que lo hacía poco práctico para la mayoría de los agricultores. A pesar de su diseño innovador, estos problemas acabaron por provocar su caída. El HT340 se convirtió en un capítulo fascinante de la historia de la tecnología de los tractores. Aunque el proyecto acabó abandonado, sigue siendo un símbolo de ingeniería audaz. Hoy en día, el único HT340 que queda se puede encontrar en un museo, un recordatorio de una época en la que los ingenieros ampliaron los límites de lo posible en el ámbito de los equipos agrícolas. 6. Minneapolis Molineux DLX Comfort Tractor, el lujoso vehículo agrícola. El Minneapolis Molineux DLX, que se lanzó en 1938, fue un ambicioso intento de combinar un tractor con un automóvil. Con una cabina cerrada, asientos acolchados, una radio e incluso una calefacción, fue uno de los primeros tractores diseñados tanto para el trabajo agrícola como para los viajes por carretera. La idea era ofrecer a los agricultores una máquina que pudiera arar los campos durante el día y conducir hasta la ciudad por la noche, eliminando la necesidad de un vehículo independiente. Sin embargo, el UDLX era demasiado caro para la mayoría de los agricultores, ya que costaba casi el doble que un tractor estándar. También era demasiado complejo, con características que, aunque cómodas, no eran necesarias para el trabajo de campo. Con solo unas 150 unidades producidas, desapareció rápidamente del mercado. Hoy en día, los modelos supervivientes son raros objetos de colección, lo que representa un intento audaz pero en última instancia poco práctico de fusionar la agricultura y el lujo. 7. John Deere Dyne con tracción integral, una primicia olvidada. Construido en 1918, el John Deere Dyne fue el primer tractor de John Deere con tracción integral en una época en la que la mayoría de los tractores dependían de solo dos ruedas motrices. Este diseño innovador tenía como objetivo proporcionar una mejor tracción en terrenos accidentados y desiguales, lo que lo hacía más versátil para los agricultores que se enfrentaban a condiciones de campo difíciles. A pesar de sus ventajas, el tractor Dyne era caro de producir y tenía dificultades para competir con modelos más simples y asequibles como el Fordson Model F. Solo se construyó una pequeña cantidad y John Deere pronto cambió su enfoque a diseños de tractores más convencionales. Hoy en día, los tractores Dyne que sobreviven se encuentran entre los más raros del mundo y solo se sabe que existen unos pocos que sirven como una pieza crucial, aunque a menudo pasada por alto, de la historia de John Deere. 8. Tractor de artillería Holt 75, la máquina de guerra convertida en caballo de batalla agrícola. El Holt 75 nunca estuvo destinado a ser solo un tractor agrícola. Originalmente diseñado a principios del siglo XX por Holt Manufacturing Company, esta enorme máquina impulsada por orugas se convirtió en uno de los tractores más importantes de la historia, desempeñando un papel clave tanto en la agricultura como en la guerra. Con sus distintivas orugas, fue construido para abordar terrenos accidentados y fangosos donde los tractores de ruedas tradicionales tenían dificultades, lo que lo hacía especialmente útil en tierras agrícolas blandas o irregulares. Sin embargo, lo que realmente diferenció al Holt 75 fue su papel inesperado en la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la guerra, los líderes militares vieron el potencial del tractor para remolcar artillería pesada a través de campos de batalla embarrados donde los caballos y los vehículos tradicionales fallaban. Los ejércitos británico y estadounidense adoptaron rápidamente el Holt 75, utilizándolo para mover cañones, suministros e incluso tanques.
Su durabilidad y capacidad todoterreno lo convirtieron en una máquina esencial en la logística de tiempos de guerra, y su sistema de orugas influyó directamente en el diseño de los primeros tanques, incluido el Marquis británico. Después de la guerra, muchos tractores Holt 75 volvieron al uso civil, donde se reutilizaron para la agricultura, la tala y la construcción. Su capacidad para manejar terrenos difíciles los hizo ideales para abrir nuevos caminos en el creciente paisaje agrícola de Estados Unidos, y se mantuvieron en uso durante décadas. El éxito del Holt 75 finalmente llevó a la fusión de Holt Manufacturing y CL Best, formando lo que ahora se conoce como Caterpillar Inc., uno de los mayores fabricantes de equipos pesados del mundo. Si bien la mayoría de los Holt 75 han desaparecido, todavía se pueden encontrar algunos modelos restaurados en museos y colecciones privadas, que sirven como recordatorio de una época en la que los tractores no solo eran para la agricultura, eran máquinas de campo de batalla que dieron forma al futuro tanto de la agricultura como de la guerra moderna. 9. Avery Rotrac, el tractor con desplazamiento lateral. En la década de 1930, los fabricantes de tractores buscaban constantemente nuevas formas de mejorar la eficiencia, y la empresa Avery ideó una de las ideas más extrañas hasta el momento, el Avery Rotrac. A primera vista, parecía un tractor para cultivos en hileras bastante típico, pero tenía una diferencia importante: todo el eje delantero podía deslizarse de un lado a otro. Esta característica inusual permitía a los agricultores mover las ruedas delanteras hacia la izquierda o la derecha, lo que les ayudaba a mantenerse alineados con las hileras de cultivo sin tener que reposicionar todo el tractor. El Rotrac se diseñó teniendo en cuenta la agricultura de cultivos en hileras, donde la precisión era crucial. Los tractores tradicionales a menudo tenían dificultades para mantener sus ruedas perfectamente entre las hileras, lo que podía provocar daños en los cultivos delicados. Al desplazar el eje delantero en lugar de girar todo el cuerpo del tractor, los agricultores podían realizar ajustes sobre la marcha, lo que les hacía más fácil mantenerse alineados con sus hileras mientras cultivaban o plantar. Este diseño era especialmente útil en terrenos accidentados o irregulares, donde los tractores estándar podían desviarse de su curso. A pesar de su ingeniosa ingeniería, el Avery Rotrac nunca se convirtió en un éxito generalizado. Su complejo mecanismo de eje delantero hacía que fuera difícil y costoso de mantener, y muchos agricultores preferían la fiabilidad de los tractores de ruedas fijas. Además, a medida que entraron en el mercado tractores para cultivos en hileras más grandes y avanzados, disminuyó la necesidad de un eje delantero desplazable lateralmente. Avery, que alguna vez fue un actor importante en la industria de los tractores, finalmente cerró, dejando al Rotrac como uno de sus últimos experimentos audaces. Hoy en día, solo quedan unos pocos tractores Rotrac, principalmente en manos de coleccionistas y entusiastas de los tractores antiguos. Si bien la idea de un eje delantero desplazable nunca se convirtió en una característica estándar, sigue siendo una de las soluciones más inusuales que se hayan intentado en la evolución del diseño de tractores estadounidenses. 10. Triciclo Farmal F12, el equilibrio perfecto. En la década de 1930, los agricultores estadounidenses necesitaban tractores que pudieran desplazarse por hileras de cultivos estrechas sin dañar las plantas. Así nació el Farmal F12, uno de los primeros y más reconocibles tractores de estilo triciclo. A diferencia de los tractores de 4 ruedas estándar, el F12 tenía un par de ruedas delanteras o un par de ruedas muy juntas, lo que le permitía hacer giros bruscos y maniobrar sin esfuerzo entre las hileras de cultivos. Este diseño lo hacía especialmente útil para la agricultura de cultivos en hileras, donde la precisión era clave. El F12 no solo se centraba en la maniobrabilidad, también fue uno de los primeros tractores en incorporar neumáticos llenos de aire como opción, en sustitución de las antiguas ruedas de acero que eran comunes en ese momento. Estos neumáticos proporcionaban una mejor tracción, una menor compactación del suelo y una conducción más suave, lo que lo hacía más eficiente que muchos de sus competidores. También estaba diseñado para ser ligero, con un motor de 12 caballos de fuerza, lo que lo convertía en una opción asequible para granjas pequeñas y medianas. Sin embargo, el diseño de la parte delantera de triciclo tenía una desventaja importante: la inestabilidad. Si bien era ágil en terrenos llanos, se volvía peligrosamente propenso a volcarse en colinas, terrenos irregulares o durante curvas cerradas. Ocurrieron muchos accidentes, lo que provocó vuelcos que podían ser fatales para los operadores. Con el tiempo, a medida que la seguridad de los tractores mejoraba y los diseños evolucionaban, muchos fabricantes se alejaron del diseño de triciclo con frente estrecho en favor de partes delanteras más anchas y estables. A pesar de sus riesgos, el Farmal F12 fue un gran éxito para International Harvester, lo que ayudó a establecer a Farmal como un nombre dominante en tractores para cultivos en hileras. Hoy en día, los modelos F12 sobrevivientes son muy buscados por los coleccionistas, y son un recordatorio de una era en la que los tractores se construían para brindar agilidad y precisión, incluso a costa de la estabilidad.
11. Chamberlain 9G, el tractor australiano de importación. Aunque las granjas estadounidenses estaban dominadas por marcas de tractores locales, algunos modelos extranjeros lograron abrirse camino en el mercado estadounidense, y uno de los más inusuales fue el Chamberlain 9G. Originalmente diseñado y construido en Australia en la década de 1950, el 9G se destacaba por su carrocería redondeada, ruedas muy separadas y un estilo casi de automóvil, un marcado contraste con el aspecto cuadrado e industrial de los tractores estadounidenses de la época. Lo que hizo especial al 9G fue su increíble durabilidad. Diseñado para soportar los duros e implacables paisajes de Australia, fue construido lo suficientemente resistente como para soportar calor extremo, terrenos accidentados y largas horas de funcionamiento continuo. Su potente motor refrigerado por aire lo hacía muy confiable y era conocido por ser fácil de mantener, incluso en áreas remotas donde las reparaciones podían ser difíciles. Si bien el 9G fue bien recibido en Australia, nunca ganó una gran popularidad en los Estados Unidos. Los agricultores estadounidenses ya eran leales a marcas nacionales como John Deere, Farmall y Ford, e importar tractores del extranjero era costoso. Aún así, un puñado de 9G llegaron a manos de coleccionistas y agricultores especializados que apreciaron su diseño robusto y apariencia única. Hoy en día, el Chamberlain 9G es una vista poco común en los Estados Unidos, pero sigue siendo un clásico muy respetado en Australia. Su aspecto distintivo y su reputación de resistencia lo convierten en uno de los tractores más reconocibles y duraderos jamás construidos fuera de los Estados Unidos. 12. Silver King modelo 42, el velocista. Imagínese un tractor no solo diseñado para la potencia, sino también para la velocidad. Ese fue el Silver King modelo 42, presentado en la década de 1930. A diferencia de las máquinas lentas típicas de su época, este elegante tractor podía recorrer los campos a una asombrosa velocidad de 25 millas por hora, lo que lo convertía en uno de los tractores más rápidos. 13. Eagle Tractors, la máquina de 3 ruedas. La Eagle Tractor Company se hizo un hueco a principios del siglo XX con máquinas resistentes, innovadoras y, bueno, de aspecto un tanto extraño. Su característica más destacada era la rueda delantera única combinada con 2 ruedas traseras enormes, a las que a menudo se denominaba la máquina de 3 ruedas. Esta configuración no solo era estética, permitía realizar giros más cerrados y mejorar la maniobrabilidad, especialmente en terrenos agrícolas planos. Pero, como muchos diseños de estilo triciclo, tenía un inconveniente importante: no era muy estable en terrenos irregulares y una inclinación repentina podía hacer que todo se cayera. A pesar de este defecto, los tractores Eagle eran conocidos por su durabilidad y su sólida construcción. Desafortunadamente, cuando gigantes de la fabricación como Ford y John Deere comenzaron a dominar el mercado con diseños más versátiles, Eagle no pudo seguir el ritmo. La empresa pasó a la historia, dejando atrás un puñado de estas peculiares máquinas. Hoy en día, los modelos supervivientes son tesoros para los entusiastas de la maquinaria antigua, que muestran el espíritu audaz y experimental de la ingeniería de tractores de los primeros tiempos. 14. Ford NA Golden Jubilee, el especial del aniversario. Para celebrar el 50º aniversario de Ford en 1953, la empresa no se limitó a construir otro tractor, sino que presentó un ícono. El Ford NA Golden Jubilee fue diseñado para ser tan elegante como práctico, con un emblema dorado especial en la parrilla delantera y un diseño elegante y moderno que lo diferenciaba de los modelos anteriores. Pero este tractor no solo se destacaba por su buena apariencia. Bajo el capó, albergaba un potente motor rediseñado y sistemas hidráulicos avanzados que hicieron que la agricultura fuera más eficiente y sencilla que nunca. Esta combinación de estética y funcionalidad marcó un punto de inflexión en la tecnología agrícola de mediados de siglo. El Golden Jubilee no era un diseño extraño en el sentido salvaje y excéntrico, pero su importancia histórica y su estilo característico lo hicieron inolvidable. Hoy en día, todavía existen innumerables modelos bien conservados, muchos de ellos exhibidos con orgullo en exhibiciones de tractores y en colecciones privadas. Se erige como un recordatorio del legado de Ford al revolucionar el equipo agrícola al tiempo que celebra un logro histórico. 15. Versatile 1080, la bestia que se dobla. A primera vista, el Versatile 1080 podría parecer un juguete gigante, y en cierto modo lo era. Lanzado en la década de 1970, este tractor articulado tenía un truco extraño para fiestas: podía doblarse por la mitad. Con una articulación de pivote que separaba sus mitades delantera y trasera, se movía como una serpiente, lo que lo hacía increíblemente maniobrable para su tamaño. Este diseño no solo era para llamar la atención. La arquitectura flexible ayudó a los agricultores a gestionar campos grandes de forma más eficaz, lo que permitió realizar giros más cerrados y distribuir el peso de forma uniforme en terrenos irregulares. Si bien los tractores articulados se han convertido en un estándar en la agricultura a gran escala, el Versatile 1080 fue un salto audaz hacia un territorio inexplorado en ese momento. Su peculiar bastidor articulado y su diseño pionero lo hicieron destacar, pero también sentó las bases para las potentes máquinas que vemos hoy en las enormes granjas de todo el mundo. Si bien puede parecer extraño
extraño para los estándares modernos, el Versatile 1080 allanó el camino para lo que vendría después, y los coleccionistas que poseen uno hoy en día a menudo lo consideran la bestia extraña definitiva en la historia de los tractores. Algunos de estos tractores cambiaron las reglas del juego, mientras que otros se desvanecieron en el olvido, pero una cosa es segura, el ingenio estadounidense no tiene límites. ¿Cuál te impactó más? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si disfrutaste este video, no olvides suscribirte y presionar el icono de la campana para no perderte más máquinas increíbles. Hasta la próxima.